Todos tenemos un fuego que nace desde lo más profundo, cuando algo nos duele, nos incomoda o nos rompe por dentro. Ese impulso incontrolable de soltar lo que quema, es decir, lo que no se ha dicho, de liberar lo que pesa, porque a veces solo hablando se apaga el incendio. Del fuego al fénix, con ustedes, Catarsis Podcast. Ponte y piensa, ¿alguna vez has sentido que vives en piloto automático? Estás físicamente aquí, pero tu mente, tu alma, sigue atrapada en esa frase. ¿Y si hubiera? En esa conversación de hace un año, en una casa que ya no es tuya, en la pareja que se rompió, en el examen que no pasaste. La verdad es que cuando te aferras a algo y no sueltas lo que pudo ser y no es en ese momento comienza la desconexión. Si te sientes así, créeme, no estás solo, estás anclado al pasado. Y hoy, precisamente hoy, vamos a soltar esa ancla. Bienvenidos a Catarsis, un espacio para sanar con el desahogo, decir basta al silencio y dar paso a la verdad emocional. Soy Indira Álvarez y hoy vamos a hablar de depresión, a veces invisible, imperceptible, disfrazada de cambios de humor y momentos de tristeza profunda. ¿La has sentido tú? La depresión, esa necesidad de cerrar ciclos. Te cuento. La depresión no es el que vemos en las películas, no siempre se presenta como la imaginamos. ¿Qué va? No siempre son lágrimas, ni días tristes, ni noches sin dormir. ¿Tú crees que la depresión es solo llorar? ¿Qué tal si te digo que la depresión, la mayoría de las veces, te va consumiendo por dentro y muchas veces se transforma en tu peor enemigo si no la combates a tiempo? Y no lo digo yo. Lo dicen los estudios. Hay datos recientes de psicología positiva y neurociencia que indican que más del 60% de los estados de tristeza crónica no se manifiestan como llanto, sino como anedonia. Esa es la palabra técnica, que es la incapacidad de sentir placer, una simple desconexión. Se disfraza de esa nostalgia que te hace sonreír, pero por dentro te duele el pecho. Se disfraza de un ay, estoy cansado, cuando en realidad lo que estás es desconectado. Dime algo, ¿cuántas veces has estado en una habitación llena de gente, en una fiesta quizás, y te has sentido completamente solo? Bueno, ese es el disfraz. Y muchas veces te digo, detrás de esa tristeza silenciosa se esconde un corazón anclado al pasado. La depresión puede ser ese intento inconsciente de permanecer en una historia que ya terminó. Es literalmente quedarte viviendo en una vida que ya no es la tuya. Y cuando eso sucede, el presente se apaga. El ahora se vuelve invisible. Porque la mente insiste una y otra vez en regresar a lo que fue. Pero vamos a profundizar. ¿Por qué nos anclamos al pasado? ¿Por qué nos aferramos a algo que sabemos ya no existe? Hay varios términos psicológicos para esto. El primero de ellos es fijación. Desde el psicoanálisis, fijación es el término clásico. Esto no es más que una detención del desarrollo emocional o psicológico. Es una etapa anterior de la vida debido a experiencias no resueltas. Un ejemplo de eso es una persona que sigue reviviendo o idealizando una relación pasada, o una etapa de la infancia que podría estar fijada en ese momento, evitando avanzar emocionalmente.
Como segundo, podemos hablar del apego ansioso o desorganizado, teoría creada por John Bowlby en 1907. En la teoría del apego, anclarse al pasado puede reflejar un apego ansioso o desorganizado, donde la persona mantiene un vínculo emocional con una figura o experiencia anterior, incluso cuando ya no es saludable o actual, pues el pasado se convierte en un refugio psíquico. Esto lo dijo Mary Ainsworth, psicóloga canadiense que trabajó con Bowlby. Ella estudió más a fondo la teoría del apego como base emocional, especialmente en la tendencia al anclaje emocional al pasado. Ainsworth ayudó a entender que anclarse al pasado no es debilidad, sino una respuesta emocional que nace del modo en que aprendimos a vincularnos y sentirnos seguros. Si en la infancia el amor fue incierto, interrumpido o condicionado, el adulto puede quedar atrapado, buscando en su historia una seguridad que nunca sintió completamente. Ese pasado no cerrado se convierte en una especie de hogar emocional, al que se vuelve una y otra vez, aunque ya no exista. Como número 3, tenemos no cierre de ciclo o duelo no resuelto. Clínicamente, también puede describirse como duelo no resuelto o proceso de cierre inconcluso, donde la persona no ha integrado la pérdida, el cambio o la transición. Ejemplo de esto, tras migrar a un país que no es el tuyo, o separarse, o seguir viviendo emocionalmente en la vida anterior. Pero eso es una trampa, pues el cerebro odia las historias sin terminar. Nuestro cerebro es, en esencia, una máquina de contar historias. Y cuando una historia importante, una relación, un trabajo, una mudanza, termina de forma abrupta o dolorosa, el cerebro se queda con una resistencia y en su intento de cerrar ese ciclo te mantiene anclado, reviviendo la escena, buscando un final diferente y atrapado en él si hubiera. Nos aferramos a lo conocido, incluso si eso conocido es el sufrimiento, porque a veces la tristeza es un lugar tan familiar que nos da miedo la incertidumbre de la felicidad que la certeza del dolor. Y ahí es donde nos estancamos. Hay una frase que todos decimos mucho y te la recordaré ahora. El pasado no tiene poder sobre el momento presente, a menos que tú se lo concedas. Y te pregunto, ¿cuánto poder le estás dando a tu pasado hoy? ¿Cuánta de tu energía vital se está enfocando hacia un ayer que no puedes cambiar? Hoy quiero contarte cuándo. Cuando aprendí que muchas veces no es la vida la que nos detiene, somos nosotros mismos. Nosotros, cuando nos negamos a soltar, nos aferramos al cómo eran las cosas, al quién era yo antes, a la vida que tenía. Y mientras tanto, la vida actual pasa frente a nosotros, esperando que decidamos vivirla. Vamos a ser claros, cerrar un ciclo no significa olvidar, no. El olvido no existe, la memoria está ahí. Cerrar un ciclo es aceptar con amor que lo vivido ya cumplió su propósito, que lo que fue hermoso, o fue doloroso, o fue necesario, pero ya no tiene por qué definir tu presente.
Cuando no cerramos ciclos, seguimos buscando respuestas en lugares donde ya no hay movimiento. Seguimos mirando hacia atrás, esperando que el pasado cambie. Y ese es el anclaje más duro. Vivir mirando hacia atrás mientras la vida te pasa por delante. Cerrar ciclos es un acto de amor propio. Es tener el valor de decir gracias por lo que fui, gracias por lo que aprendí. Pero ahora necesito avanzar. No se trata de borrar el pasado, se trata de liberarlo, de honrarlo y de soltarlo. Y te lo digo, créeme, desde la experiencia profesional, pero sobre todo desde la personal. Yo tenía 29 años cuando emigré a los Estados Unidos. Dejé atrás mi país, mis raíces, mis amigos, mis risas, mis costumbres, mi identidad. Y sin saberlo, entré a formar parte de una estadística poderosísima, los estudios sobre el duelo migratorio. Así se llama. Demuestran que el impacto psicológico de irte de tu tierra puede ser tan intenso como el de perder un ser querido. Imagínate, activa las mismas zonas del cerebro asociadas al duelo. Y te confieso algo, durante años yo viví en el pasado, idealizaba mi vida en mi país, mi rutina, mis afectos, y sin darme cuenta me estaba negando a vivir mi nueva vida, negándome a abrazar lo que la vida me ofrecía en ese momento. Lo más fuerte es que yo trabajaba ayudando a otros a sanar, pero yo misma no había cerrado mis propios ciclos. Vivía entre dos mundos, el de lo que fue y el de lo que aún no me permitía ser. ¿Y sabes qué pasó? Fue entonces cuando comprendí que vivir en el pasado no te permite ser feliz. La depresión es un arma de doble filo, que si la reconoces a tiempo y pides ayuda, esa es una señal. Ya no puedes seguir viviendo donde ya no existes. Aprendí que sanar no es olvidar, es aceptar lo que pasó, aceptar lo que cambió, aceptar lo que duele y desde ahí, solo desde ahí, abrir los brazos a una nueva versión de ti, a transformarte. Cerrar ciclo es un proceso que requiere tiempo, paciencia y mucha compasión contigo mismo, pero también requiere decisión y hoy quiero compartirle el framework, digamos, los 3 pasos que a mí me ayudaron a comenzar y quiero que lo analicemos no solo como una lista, sino como un mapa. Apunta si quieres. Paso 1. Reconoce tu duelo. Y digo duelo en el sentido más amplio. Duelo por la relación que terminó. Duelo por el país que dejaste. Duelo por el trabajo que perdiste. Duelo por la persona que eras y ya no eres. Tienes que reconocerlo. No puedes sanar lo que te niegas a nombrar. Permítete llorar, sentir, recordar. La sociedad nos pide que seamos fuertes, que pasemos la página. Pues no, eso es represión. Y lo que se reprime se queda por dentro. El primer acto de sanación es la validación emocional, es decir, sí, me dolió y tengo derecho a sentirlo. Paso 2. Perdona. Uy, qué difícil está. Cuando hablo de perdonar, la gente se eriza. Doctora, ¿cómo voy a perdonar lo que me hicieron? Escúchame bien. El perdón no es un regalo para la otra persona, es un acto de liberación para ti.
El perdón no es absolución, no significa que lo que pasó estuvo bien, significa que tú decides dejar de cargar ese peso. Y esto es clave, perdona a los demás, sí, pero sobre todo perdónate a ti. Perdónate por haberte quedado tanto tiempo donde ya no crecías. Perdónate por no hacerlo mejor. Hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías. Suelta ya. Vuelve al presente. Este es el paso final y el que se repite todos los días, porque la mente, por costumbre, va a querer volver al pasado. Tu trabajo es, con amor y firmeza, traerla de vuelta. ¿Cómo? Con los 5 sentidos. Vuelve a mirar al cielo y notar el color de las nubes. Vuelve a saborear tu café como si fuera la primera vez. Escucha de verdad el rostro de las personas que sí están a tu alrededor. La vida no está en él. ¿Qué hubiera sido? La vida, la única que tienes, está en él, aquí y ahora. Escucha, la vida nunca se fue, solo estaba esperando que tú regresaras. Así que ya sabes, cerrar ciclos no significa rendirse. ¿Qué va? Significa renacer sin miedo. No te castigues por haber vivido en el pasado, agradece por reconocerlo y decidir avanzar. Y si hoy, precisamente hoy que me escuchas, te sientes cansado y sientes que el peso del pasado todavía te acompaña, mira, solo respira. Este también es un momento y como todo momento pasará. Quiero dejarte esta frase, que es el centro de todo esto. Sanar desde esta visión no es olvidar, sino reconocer el origen de ese apego, elaborar la pérdida y aprender a confiar en nuevos vínculos. Solo así dejamos de mirar atrás para comenzar a habitar plenamente el presente. No hay futuro posible si sigues mirando hacia atrás. La vida comienza cada vez que te atreves a soltar. Soy la doctora Indira Álvarez y esto fue mi propia catarsis, de mí para ti con mucho amor y gratitud. Gracias de verdad por acompañarme, por abrir tu corazón y por recordarte que vivir el presente es el acto más valiente de amor propio.